Bueno, comenzando esta clase, quisiera como observar un poco que aquí en el Perú, o también en América Latina, la mayoría de iglesias son pequeñas. Mm, Casi las iglesias no tienen su oficina. Los pastores están en la casa y a veces reciben visitas a su casa, o también muchos trabajan. Entonces, en punto de vista de ministerio pastoral, casi en la mayor de iglesias evangélicas en el Perú o en América Latina no hay, no hay ministro pastoral. Es el problema que los pastores dicen que yo estoy pastoreando 24 horas. Sí, es verdad. En la noche también nos llama, tenemos que atender y visitar a los hospitales, etcétera. Sí. Sin embargo, el ministro pastoral también es un trabajo, es un labor. mm, Debe tener horario. Fuera de horas también. Pero cada pastor tiene que trabajar por lo menos cada día 8 horas, o semanal 48 horas. Es un servicio a Dios, pero también a las personas, a la institución. Entonces, aunque uno quisiera hacer esto, no hay lugar donde estará pastor en la iglesia. En la iglesia grande ya hay oficinas, hay pastor en su oficina, trabaja, con un equipo trabaja. Pero la mayoría no hay lugar donde esté, tampoco hay tiempo porque él tiene que trabajar también. Algunas, muchas iglesias no mm, sustenta bien, pastor tiene su otra profesión trabajando, resto de tiempo pastorea. Entonces, en este punto de vista, no hay ministro pastoral. Entonces, uh, cuando nosotros salgamos a la iglesia, estaremos en esta situación. Tenemos que atender, bueno, principalmente como culto del domingo, y también preparar el mensaje, y orar, y visitar a los hermanos, es una parte. Pero otra parte es un servicio administrativo, mm, hacer documentos, entregar documentos, preparar documentos. Si iglesia grande, sí, hay secretario, administrador va a hacer. Pero iglesia pequeña, ustedes mismos tienen que hacer todo esto. Debe tener formulario que me pidiera un certificado de bautismo, o me pidiera que una solicitud de exoneración de clase de religión en su colegio, de su hijo, necesita formulario. Y también sin administración, no administra bien su tiempo propio tampoco. mm, Entonces, con plan de administración, finanzas, horarios, plan, boletines, todos es parte de pastoral. Eso hoy vamos a estudiar solo un día, pero creo que ya podremos tener algunas ideas. Y estamos aprendiendo nuestro ministerio pastoral en nuestras iglesias propias, pero muchas iglesias tampoco nuestro pastor principal no trabaja esto, que todos los pastores nuevos tampoco hacen. Entonces, tenemos que ver de nuevo, realmente en nuestra iglesia hay administración pastoral, hay un servicio pastoral. ¿Sí? Con ese pensamiento comenzaremos nuestra clase. El primero, José Cuya, registro de miembros y tipo de certificados, tipo de solicitudes que ya preparado. Vamos a comenzar esto. Ya, José, comenzamos. Ya. Buenas noches, hermanos. A mí particularmente me tocó el tema de lo que es el registro de miembros, ¿no? Y el registro de certificados y solicitudes, ¿no? Los diferentes tipos que hay en cada iglesia, ¿no? Como mencionó nuestro pastor Timoteo, eh, hay iglesias pequeñas como grandes, ¿no?
iglesias pequeñas, las cuales aún no tienen registro de miembros, pero iglesias grandes que sí, ¿no? Mediante una secretaria, una administración, ¿no? Sí tiene, ¿no? Entonces, bueno, espero que poder aportarles eh, algo allí que les pueda ayudar, ¿no? También a ustedes. Eh, bueno, bueno, ¿no? Para empezar, yo lo que puse, ¿no? ¿Qué es un registro de miembro, no? Creo que su mismo nombre lo menciona. Es un registro en el cual se pone los datos de cada persona que viene a la iglesia, ¿no? Netamente, ¿no? Porque cuando entran ya no se le conoce cuando es por primera vez, pero ahí se le empieza a pedir sus datos, teléfono, correo, y ¿para qué? Para que podamos tener una diferente, tenemos se puede decir un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de él, ¿no? De que ver llamarlo por celular, ¿no? Si por a ver no viene, no asiste, o de repente si ha fallecido alguien, su familiar, para poder, de repente, si tenemos el número de celular, poder dar el pésame, ¿no? Hay muchas cosas que se puede hacer con un registro de miembros, ¿no? Y esto es lo que, bueno, básicamente hice, un pequeño lo básico que se necesita para una ficha de registro de miembros, ¿no? Creo que los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, ¿no? Cuando asiste, el teléfono, el género, el domicilio donde esta persona vive, el estado civil, el correo y terminando con la firma, ¿no? Y esto nos ayuda muchísimo en las iglesias pequeñas. Aún en las iglesias pequeñas se puede iniciar, ¿no? Aunque no haya secretaria, pero si uno puede mismo realizar este pequeño registro y empezar a poder tener un registro más general, ¿no? De miembros de cada iglesia, ¿no? Pequeña o grande, ¿no? Y bueno, ese brevemente. Y también, profesor, el siguiente hoja. Pastor, la siguiente, allá. Y también, bueno, los tipos de certificados, ¿no? Pienso que los mismos tipos de certificados, no hay un estándar porque pienso que, o sea, lo manejamos todos en las iglesias de una manera, ya sea de niños, para adolescentes o adultos, o, o mediante estudios, se lleva un estudio o se da bautizo, matrimonio, o quizás un taller, ¿no? Particularmente yo puse, no, me centré por partes, ¿no? Primero de los niños, ¿no? Este diploma que puede ser para los niños, nosotros también, bueno, en nuestra iglesia trabajamos así, ¿no? Con los niños, para los niños tenemos una diploma específica, ¿no? Tenemos un diploma que es para cuando este niño termina y está la escuela dominical y sale este diploma, se les da, ¿no? También, si el niño está estudiando un taller o alguna actividad especial que dura quizás 2 meses o 3 meses, también se le da un diploma, ¿no? Para que constate el que él sí ha asistido en estas clases, ¿no? Aún en la escuela dominical cuando finaliza, ¿no? Porque ya luego pasa a adolescente, ¿no? Siguiente, profesor. Bueno, también esto es previamente una diploma para estudios, ¿no? Creo que toda iglesia también tiene estudios de liderazgo, también para cuando estudian, son los estudios bíblicos y diferentes tipos, ¿no? Que cada iglesia pone el tema, ¿no? Siempre le dan al final, no sé si generalmente todas las iglesias, pero particularmente en las iglesias sí le damos una diploma cuando termina el estudio bíblico, ¿no? Cuando lleva un estudio o cuando es nombrado, ¿no? Y bueno, ¿no? En certificado de bautismo no he visto mucho en las iglesias, pero no sé si de repente otras iglesias sí lo hará, pero sí hay también, ¿no? Debe haber, ¿no? Sí hay, debe haber. Y, y es una manera en la cual también están los datos, el nombre de la iglesia, la fecha, ¿no? Y es muy importante también este certificado de bautismo porque como que a veces cuando siempre algo que ha pasado que en la iglesia le preguntas, oye, ¿cuándo estás bautizado? Y no se acuerdan, algunos sí, algunos no, pero también puede ser una manera en una iglesia de poder ayudarle, sí, esta fecha me recordé y para él un momento especial, ¿no? Y también está la certificado de presentación de niño, ¿no? Es esto cuando ya los miembros tienen ¿cómo diría? Su hijo ha nacido
y ellos quieren presentarlo delante de Dios, ¿no? Si no me equivoco, en la Biblia también está sobre este tema de presentación del niño. Eh, eh, y esto es en lo cual ellos presentan a sus niños, sus hijos, y lo entregan como dedicación a Dios, ¿no? Y bueno, al que nosotros pienso que ya conocemos todos, ¿no? Es el matrimonio, ¿no? El matrimonio, en el cual firman todos el día que se casan, ¿no? Y los nombres de la esposa y esposo y el día que lo van a hacer, ¿no? Y bueno. Siguiente, profesor Pastor Timoteo. Esa última, Ya, y para agregar el otro era los tipos de solicitudes, que sí estuve buscando sobre este tema, y bueno, lo que pude diga. concluir es que el tipo de solicitud sale, bueno, en cada iglesia de acuerdo, ¿no? A la solicitud que uno desea, ¿no? O sea, ya sea de matrimonio, o de repente mandar una solicitud a un colegio, la cual va, de repente, necesitar ese colegio, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia, cuando queremos de repente un lugar, hacer algo para niños, o de repente para la misma iglesia, para hacer un culto o una actividad, siempre preparamos una solicitud para que nos den el permiso, ¿no? Nos den el permiso y esa solicitud constante al que se va, si nosotros vamos, allá, esta es la solicitud, ¿no? Entonces la persona, ya sea un colegio o un local, nos da la, ¿cómo diríamos? Como un sustento, ¿no? Para decir que esta fecha se está presentando el lugar, ¿no? Está muy bien. Pienso que en toda iglesia, pequeña o grande, siempre va a haber diferentes tipos de solicitudes, ¿no? Y bueno, eso es lo que brevemente he podido buscar y encontrar Ya, sobre lo que bueno, es fecha de solicitud. falta algo, pero bueno, siempre vamos a completar. Pero primero quisiera eh, observar un poco más sobre esta ficha, registro de miembros. Ah, ¿Qué faltaría con estas fichas? No le escuché la pregunta, Pastor Timoteo. No, en esta ficha de registro de miembros falta algunas cosas. Uy, ¿cómo cuáles? ¿Qué debería agregar más? Mm, Con estas fichas es suficiente para conocer y también administrar, pastorear un hermano. eh, quizás podría ser también una observación, ¿no? O como se le menciona, después de tener los datos, como cuando se conversa, ponen una observación, la persona tal se encuentra en esta situación ahora, ¿no? También podría agregarse eso, ¿no? Creo Bueno, que ahí Joel, falta, ¿no? Si sí, fue ya. bautizado o no, Bueno, o si viene de otra iglesia, o es miembro nuevo, todo eso creo entra ahí, ¿no? Sí, buen punto. Que bautizados o solamente adherentes, o quizás fue otra iglesia, en otra iglesia fue diácono o anciano también. O sea, ahí necesita un cargo, rango de la iglesia. Y también, bueno, familia, nombre de esposa o hijos. Nosotros tenemos que pastorear por familia, no por persona. Estaba observando esta ficha que preparó José, que faltaba rango en la iglesia, bautizados o adherentes o diáconos, presbíteros. Debe poner esa parte y también familia, cónyuge, esposa, ah, hijos y domicilio está un poco más espacio, pero tenemos que visitar a la casa. Y bueno, algo necesita más, pero debe pensar. Bueno, después comentaremos. Ya, continuamos. Entonces, ya, ahora, Carlos. Ya pasó. Muchas gracias. A ver, vamos a hablar sobre los tipos de documentos, ¿no? Que podemos manejar dentro de la iglesia. Lo que he tratado de trabajar en estas diapositivas es un esbozo general, ¿no? Ya cuestiones específicas lo podemos ir eh, trabajando más adelante. Bueno, algunos consejos para la redacción de textos. Yo creo que esto nos va a servir no solamente en los documentos que estamos viendo acá,
sino también para nuestra elaboración de sermones o para la elaboración de nuestros párrafos en nuestro marco teórico con la tesis. Y en realidad estos consejos son de amplia utilidad, ¿no? Pero aquí vamos a ver en relación a la redacción que podemos hacer en nuestros textos de uso administrativo en las iglesias, ¿no? Yo creo que este curso es importante en relación a esto también, porque esto muy poco se va a hablar y muchos seminarios no le dan mucha importancia a esto, pero yo creo que el curso nos está dando esa facilidad para que cuando tengamos la oportunidad de hacer un trabajo administrativo en nuestras iglesias, tengamos ya una base, ¿no? Entonces, vayamos con los consejos. Es importante, antes de elaborar o de redactar nuestros textos, sea cualquiera de los documentos que vamos a elaborar, más adelante vamos a hablar cada uno de ellos, los más importantes, porque en realidad hay muchos documentos que se manejan en las iglesias, pero es importante que dentro de este trabajo de redacción que podamos hacer, lo primero que necesitamos hacer es conocer a nuestro público con el cual vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si hablamos de documentación interna, nuestro lenguaje va a ser de acuerdo al contexto en la que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, si estamos ahorita en Lima y vamos a un pueblito muy rural, entonces nuestro lenguaje debe ir de acorde a la situación en la que vamos a realizar nuestro trabajo. Entonces, nuestro lenguaje tendría que ser mucho más sencillo de repente de la que normalmente está elaborado. Pero si venimos a una iglesia grande aquí en Lima, por ejemplo, en donde, no sé, poniendo un ejemplo, ¿no? Vienes por acá por una iglesia en La Molina, por ejemplo, ¿no? Donde hay gente con educación y con cosas más desarrolladas, entonces el lenguaje probablemente cambie, ¿no? Entonces es importante conocer a nuestro público para elaborar nuestra redacción. Para cualquier tipo de texto que debas redactar, lo primero que hay que hacer es identificar al público objetivo, es decir, las personas que van a leer nuestro trabajo. Y lo que decía, ¿no? Es importante esto porque esto también va a servir para, por ejemplo, en la elaboración de nuestros sermones, ¿no? Nuestros sermones tienen que orientarse muchas veces, no solamente en nuestra lectura y nuestra reflexión, sino que al momento en el cual podamos realizar un trabajo de escritura, una redacción, debe considerar esto, ¿no? De que la gente al final es el objetivo al cual necesitas tú llegar y por lo tanto el lenguaje debe emplearse en el modo en el cual tu grupo al cual vas a dirigir tu escrito pueda entender, ¿no? Antes de empezar a redactar, haz algunas notas sobre tu público objetivo, ¿no? En qué lugar están, qué nivel socioeconómico, qué nivel cultural, qué nivel intelectual tienen las personas a las cuales vas a llegar. Esto te ayudará a asegurarte que lo que escribes será de interés para este público y se ajusta a sus necesidades y deseos. Es muy importante. Siguiente, pastor. Conoce el objetivo de tu texto, ¿no? No es escribir por escribir. Hay que tener claro cuál va a ser el sentido del texto. Por ejemplo, si vamos a escribir una carta, en la carta no vamos a disparar por todos lados. Si queremos escribir una carta para notificar, para hacer conocer algo, precisamente tendría que hablarse de lo que necesitas tú redactar. Entonces es importante conocer el objetivo del texto. También debemos identificar cuál es el objetivo del texto, lo que mencionaba, es decir, responder a la pregunta, ¿para qué estás escribiendo este texto? ¿No? ¿Cuál es la necesidad de escribir tal o cual texto? Si identificas el propósito inicial, entonces, teniendo ya nosotros la idea por la cual uno escribe una carta, una solicitud, un memorándum, a redactar nuestro currículum. No sé si nosotros tenemos eso del currículum, ¿no? Pero es muy necesario tener. Y ahorita que estamos terminando el seminario, entonces ya tendríamos una base académica, una base profesional, y a partir de eso vamos a ir elaborando y añadiendo experiencias a nuestra hoja de vida, ¿no? Por ejemplo, hermana Alejandrina está en la iglesia metodista, ¿no? Entonces va a tener su tiempo de trabajo ahí, probablemente tenga un mejor trabajo próximamente, en unos años,
Su experiencia ahora en la iglesia le va a servir y va a estar en su hoja de vida, ¿no? Cuando vaya a otra iglesia, probablemente que le pidan es tu currículum, ¿no? Tu hoja de vida. Entonces ella ya elabora esto a partir de lo que ha sido su experiencia, ¿no? Muy importante es ir elaborando, por ejemplo, nuestro currículum. Vamos a verlo un poquito más adelante. Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo lo que acabo de mencionar. Ahora, si identificas el propósito inicial, lo que ya decía hace un momento, serás capaz de mantener tu escritura fuertemente centrada en ese propósito. Igual con nuestros sermones, ¿no? Nuestros sermones no pueden disparar a todos lados. Si tenemos una idea en cuanto a la lectura de un texto, esa idea debe estar de inicio a fin, ¿no? No es que vamos a hablar cosas que no pertenecen a la idea del texto. Es importante esto. Si estás escribiendo una carta de presentación, por ejemplo, tu propósito es persuadir a los lectores para que conozcan tu ministerio, por ejemplo, ¿no? Y esto mucho se hace, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una iglesia y queremos trabajar con otra iglesia dentro de nuestra localidad y hacer un tipo de proyecto, lo que necesitamos es a través de la carta hacer una presentación de nuestro proyecto a la otra iglesia, ¿no? Por eso es necesario ahí hacer, la idea es que la otra persona, un pastor, un secretario, una secretaria de otra iglesia, al leer el documento, entienda, comprenda, conozca de manera general cuáles son nuestros objetivos como iglesia respecto al proyecto, ¿no? Que se está presentando. Un ejemplo nada más, ¿no? No solamente a nivel de ministerio, también un producto con el fin de enlazarse de manera específica respecto a nuestro trabajo ministerial, porque de eso se trata lo que estamos hablando esta noche. Y otro punto, escribe algunas notas acerca de la finalidad de lo que sea que vayas a escribir. Es más probable que logres tus objetivos si te tomas un tiempo para pensar en ello antes de empezar a escribir. Esto es muy importante, ¿no? Por eso yo le pongo acá entre paréntesis planificación. Es importante planificar en un borrador qué puntos vamos a trabajar en la carta. En una carta, en un documento, en nuestros sermones, en todo en realidad necesitamos planificar y hacer un pequeño borrador de lo que al final queremos redactar. Siguiente, pastor. Un buen artículo, por ejemplo, por lo general comienza con un título atractivo, ¿no? Que es parte de un párrafo introductorio que atrapa al lector. Este párrafo es seguido por el cuerpo del artículo, lo que cubre los principales puntos del texto, y el artículo termina con un párrafo final. Todo documento así empieza, ¿no? Un encabezado, un saludo, después viene el cuerpo, que sería el contenido el cual tú quisieras hacer llegar, hacer conocer, solicitar, y finalmente hay una parte final, que será un párrafo último, en el que te despides, agradeces la atención que se te han dado, ¿no? Entonces, todo documento, en realidad, igualito para nuestros sermones. Estoy un poco haciendo el paralelo, ¿no? Porque yo creo que nos va a servir también. Necesitamos una introducción, luego el cuerpo del mensaje y al final nuestras conclusiones respecto a lo que hemos predicado, ¿no? Otro punto, si no estás seguro de cómo debes estructurar el texto que necesitas escribir, observa ejemplos de textos similares. No está mal, ¿no? Siempre es bueno, si no tenemos la seguridad de cómo escribir cierto documento, ver ejemplos y a partir de esos ejemplos podemos elaborar nuestras ideas. No copiar, ¿no? Sino tener una idea de lo que se pretende hacer. Toma nota de la forma en que están estructurados otros textos. La misma estructura puede funcionar bien para el texto que tú necesitas redactar. O sea, tienes una estructura, básicamente es fácil ya después escribir lo que se necesita, ¿no? Algo que el pastor Bernardo me explicaba, yo le decía un poco a José también, José Cuye, cuando me preguntaba cómo hacer la redacción, ayuda mucho, ¿no? Este ejemplo o esta ayuda que el pastor Bernardo me daba respecto a la tesis. Es importante, por ejemplo, si quieres elaborar ciertos párrafos, un número de párrafos, 5 párrafos, por lo menos que tengas una idea de 3 palabras para cada párrafo en la parte inicial, es suficiente. Pones las 3 palabras para cada párrafo y al final ya vas completando las ideas que van surgiendo a partir de la lectura que hemos tenido en la idea que pretendemos brindar, ¿no? Referente a nuestro texto. No sé si fue claro esta parte. Siguiente, pastor. Pero es una idea de cómo podemos redactar. ¿Qué debo considerar para comenzar a redactar, no?
Redactar es el hecho de escribir, pensando qué es lo que se necesita hacer. Aquí el primer tip, ¿no? El primer consejo. Simplemente escribe, ¿no? A veces solamente las ideas están en la mente y se vuelven muy brillantes en la mente, pero al momento de escribir se hace más concreto. Y mucho nos ayuda a veces el Word. Eso les digo, ¿no? Yo creo que ustedes, no sé si tengan ese tipo de trabajo, pero cuando escribo, siempre utilizo el Word para buscar sinónimos a las palabras. A veces redundamos mucho, a veces repetimos palabras, pero cuando hacemos el clic derecho en nuestras palabras y vamos a sinónimos, nos dan varias palabras que se asemejan o que son muy iguales a las palabras que estamos tratando de decir y hacen más rico y más nutrido el lenguaje en nuestros documentos. Eso como tip, ¿no? Un texto bien escrito es fácil de leer y fácil de entender. Bueno, es importante que nosotros entendamos lo que estamos escribiendo, porque si no, vamos a tener problemas. Trata de escribir con sencillez, lo más importante. Evita un vocabulario desconocido y frases complejas, ¿no? A mí en particular me fastidian o me incomodan mucho los lenguajes muy floridos, ¿no? Y prefiero utilizar un lenguaje más sencillo al momento de escribir, ¿no? Va a depender mucho del público, ¿no? En cuanto a la tesis, por ejemplo, es importante tener un lenguaje mucho más académico, ¿no? Pero si es una carta, una cuestión más cotidiano, hay que utilizar lo cotidiano. Entonces, varía la longitud de las oraciones, utiliza muchas oraciones cortas, con un par de frases más largas mezcladas en cada párrafo. Hay que tratar de ser lo más sencillos posibles, lo más prácticos también al momento de referir una idea. Asegúrate de que tus oraciones llevan al lector a través del texto en un orden lógico. Esto es muy importante, ¿no? A veces estamos leyendo un párrafo y después pasan a otro párrafo y después a otro párrafo y no se entiende cuál es la idea entre una y otra cosa. Entonces es importante hacer una lectura y a veces hasta 3 veces una lectura en nuestros párrafos para ver si cada oración tiene hilación con la otra, ¿no? Y si está bien para nuestro oído, esto va a ayudar bastante, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. El orden lógico de nuestras ideas son muy importantes al momento de redactar. Y después, ¿no? Prueba tu texto. Antes de enviar a tus lectores el texto que has escrito, prueba de enviárselo por última vez a personas con las que tengas confianza y puedas contar. Y esto es lo que hago. A veces, no sé si ustedes han visto pequeñas cosas que pongo en el Facebook. No soy de poner todos los días cosas o subir cosas. Me gusta poner cosas que finalmente les sirva a otros. Pero antes de, por ejemplo, escribir algo ahí y que es algo propio que elaboro, le envío a un pastor que es un amigo mío, ¿no? Le digo, pastor, por favor, ¿qué te parece? Me dice, me parece bien, pero aquí te falta corregir esto. Y a partir de los consejos que me puede dar, elaboro una mejor redacción, ¿no? Eso es muy importante, que probar nuestro texto si está correctamente escrito. Y finalmente no olvides comprobar si hay errores de ortografía, es muy básico, ¿no? La ortografía de puntuación y errores gramaticales, muy básicos. Hablando de documentos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede escribir un documento que ya cuando termine el seminario y haga su trabajo pastoral, le piden a alguien de nosotros, por favor envíanos un documento con lo que está solicitando y ven nuestros errores, ¿no? En una no nos contestan. Entonces es importante que vayamos viendo este tema de la ortografía, muy básico. Y la puntuación, las comas, yo por ejemplo tengo problemas básicamente con comas, con puntos. El tema de la ortografía bastante ayuda el Word, así que vayamos haciendo este tipo de ensayos que va a ayudar, ¿no? Siguiente, pastor. Tipos de documentos administrativos, ¿no? Tenemos varios documentos, aquí vamos a ver de modo general. El primero es el oficio, ¿no? Un oficio es un documento de carácter oficial que se utiliza en los organismos del sector público y por extensión en algunas instituciones educativas, culturales, sociales y deportivas que no dependen del Estado, ¿no? Es un oficio, a cada oficio se le pone una numeración y este oficio finalmente se eleva a las oficinas, a los lugares en donde finalmente queremos tramitar nuestro documento. El oficio es un documento protocolar que vincula en especial a las autoridades de más altas jerarquías. Por tanto, el oficio no puede ser usado a título personal.
sino en representación de una entidad o institución o en mérito a un cargo directivo que se ocupa. Por ejemplo, usan los directores de los ministerios, los rectores, vicerrectores, decanos, jefes de departamento de las universidades, directores de los centros educativos. En nuestro caso, por ejemplo, estamos nosotros como trabajadores dentro de nuestras iglesias. Nosotros elaboramos un oficio, ¿no? Ministerio de Niños, por ejemplo, ¿no? Oficio número tal, lo elevamos a nuestro superior, que sería el consistorio, ¿no? O el pastor, en el caso de cada iglesia. Entonces, el oficio es un documento protocolar, que quiere decir un documento de uso oficial, no es una carta es algo personal, pero un oficio es algo que finalmente se elabora dentro de un espacio laboral, ¿no? A nombre de alguien. Estamos hablando hace un momento del Ministerio de Niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, José Cuya, que por ejemplo está en el Ministerio de Niños, va a elevar a sus pastores un oficio, ¿no? De esa manera sería lo correcto dentro del trabajo a nivel de iglesia. Esto es por un ejemplo, ¿no? Ese es el oficio. Siguiente, pastor. La solicitud. Entonces vemos la solicitud. El oficio es básicamente un documento de información, ¿no? Un documento que va a ir adjuntado a manera de información que queremos brindar a superiores o no superiores, pero dentro del tema formal de las instituciones, ¿no? La solicitud, en cambio, es también llamada instancia. La solicitud es un documento escrito que va dirigido a un organismo público, una autoridad, a los que se pide algo a los que se le plantea un reclamo con la exposición de los motivos en los que se basan, ¿no? Un reclamo, una demanda, un pedido también puede ser. La solicitud se redacta en una hoja 4. A veces las solicitudes van acompañadas de requisitos que exigen las instituciones. En nuestro caso, por ejemplo, como Ministerio de Niños, ¿no? Nuestra solicitud va a ir firmado por nosotros y va a ir firmado por nuestro pastor, y queremos que tal municipalidad, por ejemplo, nos dé un campo deportivo en donde queremos hacer una actividad X para los niños, como un espacio evangelístico, una tarde de un domingo, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo ejemplos. Entonces necesitamos en la solicitud elaborar nuestro pedido, pero aparte muchas instituciones nos piden nuestra hoja de vida, ¿no? ¿Quién es lo que están pidiendo? Adjunto a esto va una pequeña hoja de vida de las personas que están solicitando cierto mobiliario, cierto espacio, la otra parte podría brindar, ¿no? Por eso aquí dice, ¿no? Dichos requisitos pueden ser certificados, constancias, recibos, declaración jurada, fotografía, currículum vitae, etcétera, ¿no? No necesariamente siempre una solicitud va acompañada de esto, pero va a depender a la institución a la cual nosotros queremos vincular nuestra solicitud. Por ejemplo, cuando se solicita el certificado de estudio, se adjunta el recibo de pagos. No sé si en el seminario se va a hacer eso, pero en el tiempo de la universidad, por ejemplo, cuando se ha querido hacer el trámite del título, se pedía, ¿no? una solicitud para que puedan elaborar nuestro título, pero adjunto a eso iba un recibo, iba un documento que la misma universidad nos daba, dándonos el aval de que no debemos a la universidad. Entonces, eso va acompañado a esa solicitud, por ejemplo, para pedir un título, ¿no? En el seminario probablemente también nos pidan eso, para ver si no adeudamos y se pueda realizar el trámite que se nos pide. Luego tenemos el documento, el memorándum, ¿no? Es un documento simplificado, de uso muy difundido en organismos del Estado y las del sector privado, ya que es flexible, práctico, breve y directo. Es un documento muy breve en la cual se da una notificación. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando ya de manera formal en nuestras iglesias como trabajadores y con un sueldo, probablemente, si no hacemos un trabajo adecuado de parte del consistorio, de nuestro pastor, ya no va a haber una llamada, por ejemplo, de atención verbal. Normalmente una llamada de atención suele ser así, de manera verbal, en primer momento. Cuando no hacemos un trabajo en el cual se nos pide, estamos hablando en el sector público, no sé, no he visto en la iglesia, pero estoy poniendo el tema de la iglesia. En un segundo momento que tú faltes a
al encargo que se te hace como trabajador, te llega un memorándum, que es un pequeño documento, es una mitad de una hoja 4, en la que se explica, ¿no? Por este motivo se te hace una llamada de atención y la próxima vez vamos a considerar el tema de tu contrato, por ejemplo, ¿no? Yo he trabajado en el tema del sector, en el sector público, y he trabajado con el tema de recursos humanos también, y ahí he visto mucho de estos temas, ¿no? Algunos trabajadores que, por ejemplo, necesitaban su memorando, ¿no? Memorando básicamente para notificar. Notificar, cuando se habla de notificar, es dar aviso sobre algún tema, ¿no? Puede ser para una reunión de trabajo, una reunión de coordinación, ¿no? Básicamente son documentos breves para dar algún tipo de noticia, ¿no? Los documentos más usados en la administración pública son el oficio y el memorando. Estamos hablando de la administración pública. Pero hay instituciones que se delimitan al usar el oficio para su comunicación externa. Entonces estamos hablando, si queremos hacer un trabajo desde la institución hacia afuera, es un oficio. Pero si estamos trabajando, queremos hacer una notificación dentro de la institución, entonces vamos a utilizar el memorándum para una comunicación de tipo interna, ¿no? Este último, por ser un documento de vasta utilización, algunas instituciones mandan a imprimir formatos de memorándum para facilitar su redacción. Así como vemos el documento al costado, ya está escrito, simplemente ahí se llena lo que se desea notificar, ¿no? Siguiente, pastor. La carta, ¿no? La carta sí es algo que es más algo que ya nosotros podemos tener más acceso, porque es algo que conocemos. Es un documento de carácter privado, ¿no? Que se utiliza en las entidades que no dependen del Estado. Quiere decir que eso podemos hacerlo cualquiera de nosotros. Y entre personas naturales para tratar diversos asuntos de interés en común relacionados con el campo administrativo, legal, comercial, cultural, social, familiar. Se difunde en las empresas y demás entidades estableciendo comunicación a nivel externo, o sea, con otras entidades ajenas a ellas, entre personas naturales para que se comuniquen entre sí y con las empresas públicas o privadas. En este caso, yo les hago un ejemplo. Próximo año yo ya no estaré en Lima, ¿no? Entonces, justo nos dan la noticia estos días de cuál va a ser nuestro trabajo en Moyobamba, junto a mi esposa. Entonces ahora está en mente que tenemos que escribir una carta a nuestros pastores actuales, acá en Lima, para notificarles, ¿no? A través de la carta, que hasta este diciembre estaremos presentes en los ministerios en los cuales estamos desarrollando ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una carta personal, o sea, a nombre de mi persona, y que va dirigido al pastor, ¿no? Es algo más personal. Esa es la carta, ¿no? A diferencia de un oficio, de una solicitud, de un memorándum, ahora estamos viendo una carta simple, ¿no? Una carta simple solo tiene un destinatario, ¿no? Un destinatario, una sola persona. Una carta circular tiene más de un destinatario. O sea, es una carta que va a ir dirigido a más personas. Una carta comercial, usada por las empresas y personas para tratar asuntos comerciales. Una carta notarial, es una carta, pero que ahora está legalizado por un notario público. Una carta familiar trata según la familia y sus intereses, ¿no? Una carta en la que, por ejemplo, en esta carta puede ir, probablemente como pastores tengamos acceso a esto, ¿no? A cartas familiares en donde se escriban situaciones para hacer nuestro trabajo pastoral, por ejemplo, ¿no? Cuando tengamos esa oportunidad. Carta poder requiere un tratamiento referenciado a la carta notarial, porque a veces necesita la intervención del notario público y otras no. Es una carta poder, ¿no? Cuando le damos poder a alguien sobre un asunto y necesita entonces notariarse para que tenga esa validez. Cuando hablamos de carta con carácter de declaración jurada, es una carta simple que se presenta en las entidades del sector público con el propósito de cumplir ciertas exigencias legales. Y la carta solicitud, ¿no? De empleo. Es un documento mixto, por sus formas es una carta y por su contenido es una solicitud. Interesante, ¿no? Se utiliza cuando se requiere o se quiere dirigir a una empresa pública para ser considerado como un postulante para cubrir una plaza a un empleo, ¿no? Ya lo vamos a ver eso en un momento de nuestra experiencia de vida, cuando, por ejemplo, tenemos que trabajar, ¿no? Necesitamos una solicitud y al mismo tiempo una carta para acceder a un trabajo, ¿no? Siguiente paso. Vamos ya terminando.
Luego tenemos el tema del informe, ¿no? El informe es un documento por el cual se hace conocer el avance y culminación de acciones encomendadas o la ocurrencia de hechos considerados de interés. ¿Cuál es un informe, por ejemplo? Yo sé que todos nosotros tenemos experiencia en nuestras iglesias y a fin de año, si hemos estado en un ministerio, se nos va a pedir un informe. Este informe, por ejemplo, en nuestra iglesia, se lee los meses de marzo. O sea, se entrega en diciembre y en el mes de marzo recién se lee en las asambleas, ¿no? Anuales, en la que se da a conocer a la iglesia cuál ha sido el trabajo o el procedimiento o los avances o las metas, si se han hecho metas, referente al ministerio, ¿no? Eso es un informe. Por ejemplo, los profesores presentan informes sobre el avance de su presentación curricular, un ingeniero sobre la ejecución de una obra, un trabajador de una tienda comercial sobre las ventas efectuadas de una semana. De igual manera, una secretaria puede enviar un informe por propia iniciativa de su máquina de escribir, en este caso nuestra computadora, por propia iniciativa de su, o el presidente de una comisión investigadora puede hacer lo propio sobre los resultados de la investigación que ha realizado su comisión, ¿no? Entonces, básicamente, el informe es para dar el resultado de lo que se ha venido trabajando en cierto sector, en cierto ministerio, ¿no? Si queremos hablarlo a nivel de iglesia. Siguiente, pastor. Ese es un informe, ¿no? Luego tenemos el contrato, ¿no? Probablemente nosotros tengamos la oportunidad más adelante de ser contratados por nuestra iglesia. Nuestra iglesia va a elaborar un documento en el que consta nuestro nombre, nuestros datos básicos, ¿no? Nuestro DNI, nuestra ciudadanía y algunos otros datos más necesarios, y en donde se va a dar detalle de cómo va a ser nuestro trabajo en la iglesia, ¿no? Al final firma quien nos contrata, en este caso, nuestra iglesia, en la iglesia presbiteriana, firma el consistorio y firmamos nosotros como postulantes al trabajo en la cual se nos está contratando, ¿no? Es un documento que contiene los acuerdos a los que han llegado dos o más personas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Por ejemplo, para la compraventa de un terreno, alquilar un local o prestar servicios profesionales. Aquí en esta última parte, en nuestro caso, ¿no? El contrato es de cumplimiento obligatorio. Entonces, ahí tenemos en el contrato cláusulas. Si faltamos a alguna de las cosas que se dice en el contrato, entonces nuestro servicio, nuestra vinculación con el trabajo en el cual estamos vinculados en este tiempo a través del contrato, puede ser anulado, ¿no? O puede ser sancionado en contra de nosotros. Una cláusula puede decir, ¿no? De no cumplir esto establecido, las líneas que se han escrito en este contrato, el trabajador puede ser evaluado para anular su tiempo o el contrato vigente, ¿no? Entonces, eso debería contener un contrato. El contrato es de cumplimiento obligatorio porque su contenido responde a la voluntad común de las partes. Entonces, yo firmo porque estoy de acuerdo y la otra parte firma porque demanda de mi parte como trabajador qué es lo que finalmente voy a hacer. Sin presión, ¿no? Todo contrato finalmente es voluntario, pero solo obligan cuando se haya expresado en ellos. Finalmente, si hemos firmado, estamos ya obligados a cumplir tales demandas respecto a nuestro trabajo. El contrato, en pocas palabras, es la legalización y formalización de un pacto de dos o más personas con un fin determinado. Siguiente, pastor. Termino con esto, ¿no? El currículum vitae que les hablaba hace un momento es un documento que contiene información sobre las acciones más sobresalientes e importantes de una determinada persona, en el campo educativo, profesional, laboral, proporcionada por ella misma, ¿no? O por él mismo. La expresión currículum vitae es una frase latina que significa recorrido de vida, ¿no? Algunos le llaman hoja de vida, por lo cual este documento viene a ser un testimonio esquematizado y resumido de lo más trascendente que ha hecho una persona durante toda su vida, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, disculpen. Ay. Entonces, ese es el currículum vitae, ¿no? Tenemos un ejemplo acá al costado. No sé si han tenido experiencia con esto, pero una hoja en resumen de un currículum es más o menos así, ¿no? Pues, en el costado va nuestra fotografía. Cuando dice programas, qué tipo de especialización, por ejemplo, tenemos, si tenemos idiomas.
Y también ahí vemos referencias, ¿no? Normalmente son de 2 a 3, no más, personas a los cuales pueden llamar, por ejemplo, y decir, y preguntar sobre nosotros, ¿no? Entonces, en el caso de la hermana Alejandrina, llamarán a su pastor para preguntar, hermano o pastor, queremos saber qué tipo de trabajo ha hecho la hermana Alejandrina durante estos 5 años, ¿no? Y él va a ser nuestro referente en este caso, ¿no? Y bueno, y en la otra parte, en la hoja, la parte blanca, ahí están nuestros nombres y apellidos, donde dice quién soy. Hacemos un pequeño párrafo muy conciso de qué es lo que nosotros somos, ¿no? En cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a nuestras habilidades respecto al ministerio. Es importante que tengamos esto a inicio de nuestro currículum. Estudios, ¿no? A nivel de primaria, secundaria, si tenemos estudios superiores, todo esto va a ir ahí trabajado. Y esto es básico también, la experiencia profesional, ¿no? Ponemos ahí tal año, en qué lugar, y ponemos qué es lo que se realizó, ¿no? En pequeños párrafos, nuestra experiencia profesional. Eso básicamente es una hoja de vida, un currículum vitae. Algunos te van a pedir documentado, algunos no, algunos simplemente piden esto, pero cuando piden documentación va a ir anexado pues fotocopia de nuestro título universitario, título técnico, ¿no? Nuestros, todo lo que hemos podido tener, certificados, constancias respecto a la experiencia laboral que necesitamos presentar, ¿no? Siguiente, pastor. Eso sería todo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, bien. Ideal, teoría de documentación, la presentó. Bueno, yo pensé, esperaba un poco más que modelos. Parece que la tarea no mencionaba bien esto, pero ya eso vamos a completar. Bien, continuamos. Ahora, Joel, usted tiene su tarea. No me envió, ¿no? No, pastor, ¿lo puedo compartir? Ya. Un minuto. Bien, buenas noches con todos. Me tocó averiguar sobre registros de asistencia, visitas y personas nuevas. Bueno, igual hice también bastante, un poco teórico, no hice modelos, no lo entendí bien, pero ahí va. Tipos de registros. Bueno, básicamente hay 3 tipos de registros, ¿no? El registro manual, básicamente en hojas de papel, ¿no? En formatos impresos, o también se pueden usar hojas blancas simples, en fin, es el sistema manual de registro. Es el sistema más fácil de hacer, pero más difícil de usar, de hacer estadísticas, de hacer reportes. Es bastante tedioso y sacar información de este tipo de registros. Un tipo de registro intermedio son las hojas de cálculo, ¿no? La que nosotros llamamos hojas Excel. Pero en realidad hay diferentes marcas de hojas de cálculo, ¿no? En las hojas de cálculo, en el Excel, se pueden hacer ya un poco más registros más inteligentes, registros que se pueden hacer estadísticas un poco más fácil, pero requiere ya un cierto nivel de conocimiento, requiere del equipo necesario para poderlos llevar a cabo. Y finalmente tenemos pues los sistemas informáticos, ¿no? Un sistema que ya está preparado, tiene sus pantallas de ingreso y sus pantallas de reporte. Bueno, ese es lo más recomendable porque las estadísticas ya están predefinidas, algunas se pueden personalizar y la información es en tiempo real, ¿no? En el momento que uno necesita, pide el tipo de información que requiere y se obtienen pues los resultados, los reportes, los análisis, todo lo que se requiere existe ya en los sistemas informáticos. Estaba averiguando de algunos sistemas informáticos
en la red y encontré este, ¿no? Específicamente para iglesias, se llama eChimeetings. Es un sistema en línea basado en la nube, es decir, usted tiene un usuario, una contraseña, y puede ingresar desde cualquier lugar siempre que tenga conexión a internet. Lo puede hacer desde un celular, una tablet o desde la computadora. Es un sistema bastante complejo, bastante completo, relativamente fácil de usar. Tiene las siguientes ventajas, ¿no? Permite tener un registro actualizado de miembros de la iglesia, personas visitantes, nuevos integrantes, se pueden crear grupos, cursos, se puede llevar la asistencia por reuniones, por grupos, por cursos, se puede llevar un registro de las contribuciones, tipo de contribuciones, ¿cómo se llama? Promesas, pactos, en fin, ¿no? Diferentes tipos de contribuciones. Se pueden programar agendas de reuniones, etcétera. Se puede hacer también todo un seguimiento pastoral, es decir, el seguimiento de las personas, sus problemas, sus soluciones, consejería, visitas, en fin, es un software bastante completo, muy interesante. No solamente permite obtener registros, sino también reportes, ¿no? Reportes de los miembros de la iglesia por edades, por sexo, por grupos, por niveles, si son solo participantes, líderes, oficiales, en fin, ¿no? Incluso se puede crear sus propios niveles. Se puede tener un registro de visitantes con todos sus correos electrónicos a los cuales se les puede estar enviando mensajes, ¿no? El registro de nuevos integrantes, obviamente, se puede hacer los reportes de grupos, de cursos, de las asistencias, quienes asistieron, quienes no asistieron, por grupos, por cursos. Se puede hacer todo un reporte de las contribuciones por grupos, por tipo de contribución, en fin, y también del seguimiento a los miembros de la iglesia, ¿no? Si se les ha hecho visitas, si hay consejerías pendientes, citas con el pastor, etc. En realidad es bastante interesante este software, pero la ventaja, otra de las ventajas, además de que nos permite realizar una administración bastante fluida de los miembros de la iglesia, es gratis hasta 100 miembros, ¿no? Se pueden manejar hasta 100 miembros sin pagar nada, totalmente gratis, sin ninguna otra restricción. Cuando ya es más de 100 miembros, se puede pagar $10 mensuales hasta 250 miembros, $20 mensuales hasta 500 miembros, $30 mensuales hasta 1000 y $40 mensuales sin límite, ¿no? Más de 1000 personas, todas las que se pueden. Tiene la posibilidad de enviar correos electrónicos, mensajes de texto. También, y ya en las versiones de pago se puede enviar adjuntos, ¿no? Archivos adjuntos, PDFs, no sé, Excel, videos, audios. En la versión gratis no se puede enviar nada, ¿no? Pero sí correos y también mensajes de texto. La desventaja está disponible solo en inglés, ¿no? Y también en algún idioma que no conozco, no sé si es chino, coreano, algo así. No, bueno, no sabría diferenciar. Bueno, el que esté en inglés ya no es problema, los colegas ya están llevando el curso de inglés, así que no será desventaja. El enlace es este, ¿no? www.echimeetings.com. Si usted tiene hasta 100 miembros, puede inscribirse ahí y manejar su iglesia totalmente gratis. Ahora, una opción sería, pues, ¿no? Si tiene más de 100,
haces un enlace para adultos, un enlace para jóvenes, un enlace para niños, y ya puedes manejar hasta 300 personas totalmente gratis. Hay otro software casi tan igual, bueno, un poco menos que el que está en inglés, tiene algunas menos características, pero la desventaja de este es que todo es de pago, ¿no? El nivel más básico, hasta 150 miembros, cobra $15 mensuales, hasta 250 miembros, $26 mensuales, hasta 500 miembros, $50 mensuales, y más de 50, hasta 4,000 miembros, $150 mensuales. La ventaja de este es que sí está totalmente en español, ya en español. Este sistema que está en español, este es el enlace apphablemosdeiglesia.com y se llama Administrador Pie. Entonces, eso es lo que había preparado para esta tarde. Gracias. Muy bien. No pensaba Internet, administración de registro de la iglesia. Bueno, estamos, ya hace años estaba allí, solo que ya yo no estoy pastoreando, no pensaba esto, pero bueno, fue bien útil. El único problema es que necesitamos también físico que tener en nuestras manos, no solamente ver siempre por internet, entonces leer fichas. Pero bueno, es también, digamos. Ahora, Alejandrina, manejo de la economía. Bien, buenas noches, compañeros. Vamos a ver sobre la administración de las finanzas en la iglesia. Algo que encontré, ¿no? Y es muy esencial para el manejo de la iglesia, ¿no? Vamos a ver. Lo ideal es que la persona que administre la economía tenga conocimientos en esa área. Momento. Ay, gracias, profe, pero muy grande. Y creo. Ya, continuamos. Bueno, ¿no? Lo ideal es que la persona que administre la economía tenga conocimientos en esa área, que tenga donde administrar con sabiduría, pero no es obligatorio de que la persona que administra sea profesional, pero sería favorable de que la persona que administra lo haga sabiendo lo que está haciendo. ¿Por qué? Lo hace para la obra del Señor. Está manejando un dinero que es sagrado. Tiene que administrarlo con libre conciencia. No debe dejarse sobornar o manipular para administrarlo de alguna manera que él mismo no se sienta seguro de que sea lo correcto. Tenga autoridad moral, es decir, no sea una persona que no sabe administrar bien sus propios recursos. Importante, ¿no? O que en algún momento haya mostrado debilidad en cuanto a haber cometido algún fraude o financiero o algo por el estilo. La persona debe ser equilibrada, sabiendo que es quien tiene la autoridad delegada para controlar las salidas y las entradas, ¿no?, de la economía de la iglesia. Bueno, en muchas congregaciones se ha descubierto que lo ideal no es que el pastor de la iglesia sea quien administre las finanzas de la iglesia. Lo ideal también no es que el pastor sea quien vele y dirija al que administra las finanzas de la iglesia. Lo ideal también no es que el pastor sea quien planifica cómo se usará el dinero, ni en qué se gastará. Lo ideal no es que todas las finanzas o la mayoría de las entradas sean entregadas al pastor de la iglesia. También lo ideal no es que el pastor sea quien pida las ofrendas y diezmos o se encargue de tomarlos como temas principales para sus sermones o clases bíblicas. Este es un tema un poco polémico que no solamente se maneja a nivel congregacional, sino al contrario, ha trascendido y llegado
hasta las fronteras de la intervención de personas. En vista de todas estas situaciones adversas, tales como falsos testimonios en contra de pastores honestos o malos testimonios por parte de pastores deshonestos, lo ideal es que el pastor dentro de una congregación solamente se remita a sus verdaderas funciones, los cuales son pastorear a las ovejas. Si queremos tener una iglesia, si queremos tener una administración sana en las finanzas de la iglesia. Estas son las recomendaciones más importantes a tomar en cuenta y es por ello que comenzamos con este punto a tratar, ¿no? Los contribuyentes y su participación. Todos los miembros de la congregación necesitan sentirse parte de la administración de las finanzas de la iglesia. Bueno, aportar nuestros diezmos y ofrendas tal como lo señala la palabra de Dios. Colaborar con otros gastos necesarios cuando son escasas las... Seguimos, profe. Colaborar con otros gastos necesarios cuando son escasas las entradas. Cooperar para dar soluciones y para proponer otras maneras de ingreso. Asistir a las reuniones y convocatorias. Reconocer a los ministros que trabajan para la obra del Señor 100%. Ahora, los gastos fijos y eventuales. Hay gastos que son fijos y gastos que son eventuales dentro de una congregación. Estos pueden variar de una congregación a otra, dependiendo de sus miembros, situaciones, prioridades y valores. Ahora vamos a ver los gastos, ¿no? Gastos relacionados a adquisición de material de oficina, gastos para adquisición de material de limpieza, gastos para reparación, construcción y remodelaciones, gastos relacionados a pagos de los servicios básicos que es luz, agua, aseo, etcétera, ¿no? Gastos en empleados de la organización, asignaciones para viudas y enfermos, asignaciones para gastos relacionados a la enseñanza y el discipulado, asignaciones para los distintos departamentos de la iglesia, sea teatro, sea danza, sean músicos, ¿no? Asignaciones para gastos relacionados al evangelismo, misiones. Asignaciones para gastos relacionados a obras sociales. Cada iglesia puede crear su propio plan de trabajo y elaborar cuáles son sus gastos fijos y cuáles son sus gastos eventuales. Y para ello podemos conseguir una variedad de planes muy diferentes entre una congregación y otra y diseños de trabajo muy variados. Ejemplos, ¿no? Pagos de empleados, incluyendo al pastor. Hay congregaciones que no contratan a empleados. Todos trabajan voluntariamente en la congregación sin percibir algún ingreso. También hay congregaciones que prefieren hacer contratos y cancelarle a las personas que trabajan en la iglesia un salario digno conforme a la ley para que el trabajo que realicen dentro de la iglesia sea de calidad y a su vez también la persona esté atendida en sus necesidades básicas. Hay eventos especiales también, ¿no? Hay congregaciones que están en total desacuerdo con la inclusión de los gastos de eventos especiales dentro de los pagos que se hacen con los diezmos y ofrendas y prefieren que el dinero del Señor no se malgaste en estos eventos, sino que se usen en gastos que son básicamente el discipulado, evangelismo y todo lo que tenga que ver directamente con la obra del Señor. Y por ello prefieren solicitar dinero adicional a sus miembros para eventos tales como el Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, etcétera, ¿no? Hay congregaciones que aprueban que el dinero de la iglesia puede usarse para todo y que no tiene nada de malo usar el dinero de la iglesia para eventos que son para el disfrute de todos los miembros de la iglesia y que también sirven para atraer personas que no son creyentes en estos eventos y aprovecharles de ministrar acerca de la palabra de Dios. Hay congregaciones que no aceptan este tipo de eventos dentro de la iglesia, ni con el dinero de diezmo de ofrenda, ni por contribuciones extras, ni por nada en absoluto. Simplemente las consideran eventos meramente secular, que no deben filtrarse dentro de la planificación congregacional. Aquí tenemos, ¿no?, los informes y reuniones pertinentes. Los informes y reuniones pertinentes son precisamente las medidas que deben tomarse en cuenta para poder llevar todos estos asuntos a un ajuste y a una buena administración de las finanzas de la iglesia. Bueno, establecer a la persona o al comité que va a administrar las finanzas
establecer los gastos fijos y eventuales, planificar los eventos que se han de realizar y requieren finanzas, establecer las fechas para realizar las reuniones de líderes y las reuniones de los miembros, establecer el periodo de tiempo en que deban presentarse informes financieros a la iglesia, sea mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Hay reuniones que deben ser establecidas para todos los miembros en comunión, es decir, todas las personas que asisten regularmente a la congregación, que son creyentes y que han dado la decisión de fe por el Señor Jesucristo y que son bautizadas, que son contribuyentes con sus diezmos y con sus ofrendas. Ejemplo, para informarles acerca de los ingresos monetarios que se han alcanzado, para informarles acerca de los gastos efectuados, para informarles acerca de las metas financieras, para acordar acerca de las colaboraciones adicionales que se requieren, para solicitarles sugerencias acerca de cómo mejorar la administración de dinero. Las prioridades básicas de la iglesia no debe olvidar de que su misión en esta tierra es establecer el reino de Dios y por lo tanto su labor es principalmente misionera, evangelizadora y discipuladora. Gastos relacionados con la obra misionera, gastos relacionados con la obra evangelizadora, gastos relacionados con la obra del discipulado. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 12, versículo 6, nos habla de 7 tipos de ofrendas. Primero, el holocausto, el sacrificio, los diezmos, la ofrenda elevada, los votos, la ofrenda voluntaria, las primicias. Y en el Nuevo Testamento se practica diezmos, ofrendas y ofrendas especiales. ¿Es todo, no, pastor? Sí. Todo. Es todo, sí. Tampoco tiene ningún modelo. No, no hay modelo, no. Bueno, para que yo no mencione bien. A ver, estamos 8:30. Descansas un poco y comenzamos tarde, porque ya sería mejor que no cortar. Entonces, un 10 minutos descansaremos. Después ya 8:40 comenzaremos la clase hasta 10. ¿Ya? Ya, por favor. Sí, muy bien. Descanse un poco.